Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias a todos por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Hoy hablaremos sobre habilidades de negociación comercial para ingenieros. Pero antes de nada me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría y formación, su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Ricardo Valls. Hacer extensible también nuestro agradecimiento al verdadero protagonista y ponente de este webinar, Pedro Luis Calvo Domínguez. Gracias, Pedro, por dedicarnos tu tiempo y compartir tu conocimiento y experiencia con todos nosotros. Es un lujo poder contar con un profesional con la experiencia de Pedro en este webinar. El objetivo del webinar es informar sobre las principales habilidades de negociación comercial para que las negociaciones se conviertan en una ventaja competitiva para nuestra organización. Antes de nada, sí que me gustaría recordar algún aspecto organizativo sobre el webinar. Sobre los micrófonos, rogamos a todos los asistentes que mantengan el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas y sobre las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo, al final de la ponencia abriremos un turno de dudas y preguntas donde podéis trasladar vuestras consultas bien abriendo el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. En esta jornada me acompaña Pedro Luis Calvo Domínguez. Reiterar de nuevo mi agradecimiento por colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Os voy a presentar a Pedro haciendo una breve reseña a su currículum. En primer lugar, y a nivel formativo, es ingeniero industrial, máster en recursos humanos por ESIC, diplomado en alta dirección por IESE, máster en coaching ejecutivo y programa de Executive Education para directivos de Ford Motor Company en Europa por IESE. Sobre su experiencia profesional destacan los siguientes cargos: consejero de empresa multinacional farmacéutica Ipsen, director de recursos humanos de Sony España, director de recursos humanos de Visteon España, empresa que pertenece al grupo Ford Company con 8 plantas en España, y director de recursos humanos en Ford Electrónica portuguesa. Además, destaca su experiencia profesional con diversas posiciones directivas durante 3 años en Ford Motor Company en Estados Unidos y 2 años en Canadá. Sobre el webinar de hoy, habilidades de negociación comercial para ingenieros, a modo resumen, voy a destacar los principales puntos que trataremos durante la jornada de hoy. En primer lugar, cómo detectar a un negociador excelente, propuesta de valor en negociación. En negociación nunca se debe olvidar que usted forma parte del producto. Negociación dura o negociación blanda, ¿cuál es mejor? ¿Qué conseguiríamos si fuéramos mejor preparados en las negociaciones? Planificación de la negociación y su importancia crítica, las concesiones en negociación, trampas en las negociaciones, no permitir que las negociaciones acaben en rechazo de la oferta, cómo negociar desde una posición de debilidad, cómo forjar confianza y cómo salvar la autoestima del otro cuando éste no ha conseguido sus deseos. Bueno, aunque pueda resultar algo ambicioso, durante el webinar de unos 60 minutos de duración, pues trataremos de abordar cada uno de los puntos del programa. De todas formas, y si tras asistir a este webinar quieres seguir formándote y ampliando tus conocimientos en estrategias de negociación, os invitamos a participar en el curso Negociación Comercial para Ingenieros, que comienza el próximo 1 de junio con una duración total de 15 horas, donde trabajaremos en profundidad los conceptos que veremos durante este webinar. Aquí debajo, en los recuadros azules, pues podéis ver los objetivos del curso, que son los siguientes: conseguir que las negociaciones sean una ventaja competitiva, analizar la negociación win-win, analizar las estrategias de negociación y las habilidades de influencia, analizar nuestra propuesta de valor, conocer la propuesta de valor de nuestros competidores y, por último, identificar todas las fases del proceso para evitar inconsistencias y lograr una negociación exitosa. Además, bueno, aquí podéis ver más información sobre el curso. El curso se divide en total en 3 módulos y en cada uno de los módulos pues se van a abordar los contenidos que aquí figuran. No voy a entrar tampoco en detalle. Si queréis más información sobre el curso, pues voy a poner el enlace
al curso a través del chat. El curso comienza próximamente, el 1 de junio. Como os he dicho, las plazas son limitadas y van a ser por riguroso orden de inscripción. Para estar en contacto con el COIAS, pues ya sabéis, a través de la página web, coias.es, a través de las redes sociales, que estamos en casi todas, o si no, a través del correo electrónico. Y bueno, os comunico también que la sesión será grabada y compartida a posteriori. También podréis visualizarla a través de nuestro canal de YouTube. Y paso ya el testigo a Pedro Luis para que dé comienzo a su exposición. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Hola, buenos días a todos. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y a todos vosotros por estar ahí conectados. Espero que la sesión sea muy productiva y que pueda ser interesante. De principio, a mí me gusta siempre empezar las sesiones de negociación con una frase que me enseñó un profesor en una universidad canadiense muy interesante, que dice que la negociación es el arte de que el otro se salga con la tuya, ¿no? Y eso es realmente lo que pretendemos en nuestras negociaciones. Es decir, que nuestra propuesta es tan interesante, es tan arrebatadora, es tan buena, que no hay más remedio que comprarla, ¿no? Si somos un poco más prácticos, hay otra frase mejor que dice que en los negocios o en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias, ¿no? Nuestro salario, nuestra promoción, las relaciones con otros departamentos, nunca obtienes lo que tú mereces, obtienes lo que negocias, ¿no? Y de principio, pues, podríamos hablar, bueno, ¿qué es negociación? Bueno, pues la negociación es un proceso de comunicación, es esto, un proceso de comunicación persuasiva en lo que hay dos partes con intereses comunes y además en conflicto, y que nos reunimos para tratar de influenciarnos y de alcanzar un acuerdo, ¿sí? Y es el medio que tenemos para conseguir de los demás lo que nosotros deseamos. Y también se puede definir como el acercamiento de dos partes opuestas a una posición mutuamente deseada. En negociación vamos a hablar de varios conceptos importantes, ¿no? Una de ellas es que los comerciales, la gente que estamos en contacto con los directores de compras, con los directores de ingeniería, de mantenimiento, quizás no sepamos de que nosotros formamos parte del producto, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a hablar con la dirección de compras o con la dirección de ingeniería, siempre decimos que nuestro producto es el mejor, ¿no? No vamos diciendo que somos el número 5 de 14 proveedores ni el número 4 de 7, ¿no? Vamos diciendo que somos los mejores, es natural, ¿no? Y también nuestro cliente, que está también en el mercado, en el segmento, que conoce cómo nos movemos en este sector, sabe que no es realmente cierto, ¿no? Y hay una cuestión muy importante. Depende de la forma que tenga ese comercial, ese ingeniero comercial que tenemos, la forma que tiene de comportarse, de utilizar el lenguaje no verbal, de la empatía que es capaz de tratar, de cómo tratas las objeciones, ¿sí? De qué forma muestra respeto y consideración, ¿sí? De qué forma hace las preguntas, la forma que tiene de responder. Todo eso puede hacer que ganes tú el negocio, porque tú formas parte del producto. Y a veces eso lo olvidamos en negociación. Y hay una parte muy importante, pero realmente muy importante, que es la forma en que tenemos de generar el sentimiento de credibilidad y confianza cuando estamos hablando con nuestro cliente. Puede hacer que, aunque nuestro producto no sea el mejor, gracias a nosotros que formamos parte del producto, el comprador dice, confío en esta persona, voy hacia adelante con él. Hay otra cuestión importante en negociación y es la propuesta de valor, ¿no? Hace algo de tiempo, unos 3 meses aproximadamente, estuve ayudando a una compañía francesa en una serie de decisiones estratégicas. Una de ellas era que tenía una línea de yogures y que no tenía mucho éxito en el mercado. Y bueno, pues la primera pregunta que le hice al director general fue, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y se me quedó...
eso, muy serio, dice, ¿cómo digo? Sí, sí, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿En qué eres muy bueno? ¿En qué sobresales? En costes, en calidad, en imagen, en marca, en canales de distribución. ¿En qué eres muy bueno? Y me dice, pues la verdad es que somos buenos en bastantes cosas, pero destacar, creo que no destacamos ahora mismo en nada. Y bueno, pues estaban intentando incorporarse al mercado, llevaban 2 años y con relativamente poco éxito, ¿no? Y lo que me decía era que cada vez que iban a negociar con las grandes cadenas de supermercado, pues le sacaban hasta el último céntimo, ¿no? Entonces le dije que, digo, oye, ¿cómo va a poder negociar y tener éxito, ¿sí? Cuando te comparan con otras ofertas y no eres el mejor? Le digo, mira, si no tienes una propuesta de valor, si no destacas por algo muy, muy importante, ¿sí? ¿Sabes lo que te va a suceder cuando negocias? Te van a vapulear. Y la culpa no es del supermercado o de su posición que tiene dominante. Es que tú no tienes nada, no tienes una propuesta de valor. Y si llega un acuerdo contigo, el cliente, ¿sí? En los términos que el cliente quiera, no es el problema del supermercado, es tu problema, porque no tienes nada. La gran importancia en negociación es que tenemos que llevar por detrás un cierto apoyo de nuestro producto. Es en qué destacamos. Y tenemos que resaltarlos a lo largo de toda nuestra exposición, de nuestra negociación con nuestros proveedores, ya sea precio, calidad, canales de entrega, etc. Otra cuestión que analizamos en el programa es ¿cuál ha sido el resultado de tu negociación? Sobre todo esa última negociación que no te dejó un buen sabor de boca. Esa negociación que nos preguntamos a veces, todos nos hemos preguntado, me gustaría tener una segunda oportunidad. Y hay un ejercicio muy poderoso que aprendimos de Boeing, que lo que hacemos es analizar qué cosas en la última negociación fue realmente muy bien y por qué. Lo que nos preguntamos de inicio es, si yo empezara otra vez esta reunión de cero, sabiendo lo que sé, esta reunión que tuvo lugar hace 4 meses, un mes, si yo empezara otra vez de cero, sabiendo lo que sé, ¿qué cosas haría igual que fue realmente muy bien? Fue un gran éxito. Y describimos qué cosas fueron muy bien y el por qué. A continuación describimos qué cosas fueron mal y por qué. Y también nos preguntamos, si tuviera una segunda oportunidad sabiendo lo que sé, ¿qué haría diferente para que estas cosas que fueron mal salieran bien? Esto es un ejercicio que Boeing, todas las grandes corporaciones multinacionales son obligadas a hacerla después de lanzar un proyecto, una negociación importante, un cambio de sistemas, un cambio de compensación en la compañía. Nuevamente, vamos a analizar, ¿sí?, qué ha ido muy bien y qué ha ido muy mal para aprender haciendo. Esto es un ejercicio muy poderoso a lo largo del curso. Y también criterios de valoración de un acuerdo. Es decir, este acuerdo ha mejorado nuestra posición competitiva, este acuerdo ha mejorado nuestra reputación como compañía, este acuerdo ha mejorado las relaciones de credibilidad y confianza con la empresa. Todo eso nos lo preguntamos y si es que no, ¿qué herramientas tenemos que hay bastantes herramientas para cambiarlo, ¿no? Y también nos preguntamos de principio, cuando después de una negociación que hemos ido a tener con nuestro cliente, regresamos a nuestras oficinas, a nuestra planta y nos preguntamos, ¿qué historia contarás? ¿Por qué vamos a decir que no hemos obtenido este negocio? Y la verdad es que la mayoría de las veces escuchamos siempre lo mismo. El cliente los proveedores tiran los precios, están locos, no saben dónde van, quieren eliminar a todos los demás competidores, no tienen una propuesta buena, sus precios son siempre los más baratos y después no cumplen. Y a veces olvidamos, en esa historia que contamos de por qué no hemos conseguido ese acuerdo, es que quizás no íbamos bien preparados. Quizás la planificación fue pobre, quizás hicimos una primera oferta que no deberíamos de haberlo hecho, quizás no supimos tratar bien las objeciones, quizás no teníamos a lo largo de cómo contestar a preguntas que no esperábamos. Y todo eso nos lleva a hablar de la gran importancia que tiene la planificación en la negociación. Estudios de la Universidad de Harvard nos dicen que los negociadores
excelentes, comparados con los muy buenos, no comparados con los buenos o comparados con los normales, no, sino con los muy buenos, es que emplean 2 veces más tiempo en la fase de planificación. Es decir, si un negociador muy bueno emplea 4 horas, un negociador excelente 8 horas. Y vamos a ver en esta parte de planificación conceptos tan interesantes como el MAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. A veces suelo comentar que perdemos las negociaciones antes de que comiencen, ¿no? Porque no estamos bien preparados. Cuento un caso. El MAN es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente pensar que cuando vamos a negociar, ¿qué alternativas tengo si no llego a un acuerdo? ¿Cuál es mi bote salvavidas? No quiere decir que yo tenga que utilizar este MAN, sino simplemente si no llego al acuerdo, ¿qué sucede? Y os cuento un caso real. Yo tengo un amigo que vive en Málaga y tiene un restaurante realmente que le va muy bien. Y todos los años tiene que negociar el precio del local. El local lo tiene alquilado. Y como va muy bien, cada año que va a negociar, pues el dueño pues, le sube la astronómica cifra de un 15 o un 20%, aunque el IPC esté en el 1 o en el 2%. Y llevaba así durante 6 años. Y me lo comentó. Y entonces le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, pues nada. Y cuando vas a negociar, ¿qué haces? Dice, pues mira, pues voy a negociar bajo una posición de ira, de cabreo, vencido, cabreado, dolido, ¿sí? O todo lo contrario, pusilánime. Oye, ¿sería posible, hombre, que en vez del 20% fuera el 8%, tal? Digo, y siempre salgo cabreado. Y le dije, ¿cuál es tu MAN? ¿Cuál es tu mejor alternativa a ese acuerdo negociado? ¿Qué dices? Digo, bueno, ¿cuál es tu mejor alternativa? Dice, no tengo ninguna alternativa. Y le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver otros locales comerciales cerca de donde tienes actualmente el restaurante y vamos a ver si encontramos alguno. Y me dice, mira, Pedro, a 200 metros de donde yo tengo el restaurante hay un local muy bueno, prácticamente con las mismas características del que tengo. Quizás algo más pequeño, pero muy similar. Fuimos a ver a este local, hablamos con el dueño y llegamos a un acuerdo bastante interesante. Mire, nosotros le pagamos 2 meses a este precio, a 10.000 euros cada mes, y si nosotros no renovamos el acuerdo después de 2 meses, tenemos una penalización de 15.000 euros. Nos dijo que, por supuesto, sin problemas de ningún tipo. No firmamos el contrato y nos fuimos a ver al dueño del restaurante donde él tenía su negocio. Y cuando fuimos a negociar, él nos dijo, bueno, sé que el negocio va muy bien, la calle es la mejor calle que hay en todo Málaga, tenéis 2 comidas al día y 2 cenas, es decir, los extranjeros que comen a la 1 y los nacionales a las 2:30, y le volvió a subir el 20%. Y dijo mi amigo, lo siento mucho, pero me voy. Le dijo, ¿cómo? Sí, me voy. He encontrado otro local a un precio por debajo de la mitad de este, con las mismas condiciones, y simplemente quería decirte que dentro de un mes abandono este sitio y me voy al nuevo. Y le dijo el dueño, ¿cómo? ¿Qué dices? Sí, tengo ya otro local, ya lo tengo firmado, sí, y me marcho. Bueno, pues al final fuimos capaces de renegociar el precio y en vez de un 20%, dejamos el precio de la de 5 a los próximos 5 años, la subida sería como máximo el IPC. Porque si no tienes nada, si no tienes una mejor alternativa, un acuerdo negociado, vas a firmar lo que el otro te ponga por delante. Y vamos a poner bastantes casos como este. Hay otro tema muy interesante en planificación y quizás no utilizamos. Es analizar no solamente en el MAN nuestro, sino el MAN de la otra parte. Y lo tenemos que entender. Y también cuál es la zona de posibles acuerdos. Es decir, cuál es el punto de ruptura de una parte y de otra parte y cuál es la zona entre esos 2 puntos de ruptura que podemos negociar. Esto se llama ZOPA, lo vamos a hablar extensivamente en el programa. Y también cómo gestionamos las concesiones para llegar al acuerdo final. Y todo, a veces me gusta preguntar en estos seminarios, en estos programas, oye, ¿qué conseguiríamos desde el punto de vista personal y profesional si fuéramos mejor preparados a las negociaciones solamente un 10 o un 20%? ¿Cómo impactaría esto en los bottom line, los resultados finales de la compañía, los KPIs claves?
si fuéramos mejor preparados. Y cuando hablamos esto, la gente nos dice, los resultados serían exponenciales. Y cuando pregunto, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Tenemos la recurrida respuesta de que es que no tenemos tiempo. Y la verdad es que tenemos tiempo. Lo que pasa es que lo estamos dedicando a otras cuestiones. Y sobre todo cuando podemos generar un negocio que puede suponer para nosotros un 5, un 10 o un 20% más de producción para nosotros de productos o servicios. Si lleváramos bien planificadas las negociaciones, yo creo que deberíamos de pensarlo, ¿no? Simplemente, ¿qué conseguiríamos si fuéramos mejor preparados? En la fase de planificación vamos a estudiar muchísimo cómo tratar las objeciones y después de la parte de planificación vamos a hacer, dentro de la parte de planificación, un ejercicio muy impactante que se llama Ann Arbor Real Estate. Es una empresa, una inmobiliaria que quiere vender unos terrenos y hay varias compañías que están interesados en comprarla y cómo vamos a utilizar para nuestro aprendizaje la mejor alternativa, un acuerdo negociado tuyo, del proveedor que quiere comprarlo, la zona de ruptura, la zona de posibles acuerdos y cómo llegar a una negociación final. Es un caso fascinante de una prestigiosa universidad americana. Después de la fase de planificación, siguiendo el orden de la estructura de las negociaciones, hablamos de la fase de apertura. Es decir, cuando vamos a ver un cliente nuevo por primera vez, mire usted, tenemos que tener en cuenta una cosa, no tienes una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Y en negociación muchas veces, en los primeros 30 segundos, después de haber saludado inicialmente, sabemos si el negocio lo vamos a tener o no. Tanto tú como la otra parte, ¿no? Y de ahí, ¿por qué? Porque al principio hay una falta total de confianza por la otra parte. Sabe que vamos a hoy a ofrecerle nuestro producto o servicio, vamos a decirle que es muy bueno y que estamos seguros que vamos a solucionar sus problemas. Y la otra parte va a tener serias dudas de creernos. ¿Cómo podemos hacer las aperturas que muy fáciles y que puedan conducir al hilo de la negociación que queremos, ¿no? Esto lo tocamos bastante en el programa. Lo mejor, pues evidentemente tener preparado 4 o 5 comienzos interesantes. Otro es si tenemos a alguien conocido que decirle, me ha saludado fulanito de tal, que somos conocidos comunes, pero nada igual que otro cliente de tu sector que lo pueda llamar a este hombre, si tenemos esas redes de networking, que lo pueda llamar y decirle, lo que te está diciendo Carlos, lo que te va a decir Carlos es totalmente verdad. Llevo trabajando con él 4 o 5 años y siempre cumple, ¿no? Lo que tenemos que mirar es cómo tenemos unas redes de networking muy buenas que nos permitan, cuando vamos a ver a clientes, de tener esa apertura fácil que nos puede conducir a que el negocio sea un éxito. Vamos a poner casos prácticos de cómo tener una gran red de networking y también ensayar distintos tipos de apertura si no lo tenemos. Después de esta fase de apertura viene la parte de posiciones, ¿no? Permitidme contaros un caso que para mí, esto ocurrió hace más de 20 y algo de años, supuso el mayor fracaso en negociación que hemos tenido, que he tenido también personalmente y que marcó un punto de inflexión en mi forma de negociar. Todavía después de 20 muchos años, de vez en cuando me viene a la memoria este suceso, ¿no? Era un contrato que había muy interesante de una gran compañía eléctrica que tenía que montar muchísimos centros de alta tensión y tirar muchísimas redes e hizo algo muy interesante. No quería de que hubiera un solo proveedor que ganara, sino había pedido a los proveedores que como mínimo tenían que ofrecer la oferta 2 proveedores conjuntamente. Y bueno, pues en el mercado había 3 proveedores muy buenos, 3 competidores que estábamos ahí, vamos a decir A, B y C, y nosotros queríamos unirnos con B, porque creíamos que éramos los 2 líderes en el mercado y que podríamos ganar fácilmente
esa oferta y dar un gran valor añadido. El cliente vio también, el proveedor ve que eso podría ser realidad y nos sentamos a negociar. Ambas compañías designaron un equipo de negociadores y la otra parte, la compañía B, nos presentó una propuesta inicial que prácticamente nos dejaba en un lugar irrelevante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, todavía peor, ¿no? Es evidente que nosotros hicimos una contrapropuesta todavía peor que la que ellos nos habían presentado. Y fuimos a nuestros jefes, le comentaban lo que pasaba y nos dijeron no aflojar, no ceder por nada, lo que ya estamos dando bastante. Y empezamos a negociar bajo esa posición de dureza, ¿no? Y la otra parte lo mismo. Creamos desconfianza y además conforme más discutíamos sobre estas posiciones, nos encerrábamos todavía más en ellas. Cuanto más aclarábamos nuestra posición y conforme más la defendíamos, más comprometidos nos encontrábamos con ella. Y ahora teníamos un problema adicional, no podíamos quedar mal, ¿no? La otra parte lo mismo, igual. ¿Qué pasó? La otra parte hizo un movimiento muy interesante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero. ¿Sabéis lo que sucedió? No nos pidió nada a cambio. Y nosotros pensábamos que tenía muchísimo más que dar y seguimos pidiendo, pidiendo y pidiendo. A los 2 días las negociaciones se rompieron. Nuestra competidora inmediato con el que queríamos trabajar, la compañía B, presentó una oferta con otra compañía, nosotros con otra compañía, y lo ganaron ellos. Nosotros nos quedamos fuera del negocio. Lo peor de todo, bueno, perdimos el negocio. La otra parte técnicamente no fue capaz de dar la respuesta. Tuvo que subcontratar servicios a otros países y cumplió su objetivo final de entregarnos, pero al cabo de los 6 meses cerró por la inviabilidad financiera. Nos pidió ayuda a nosotros y le dijimos que por supuesto que no, ¿no? ¿Qué aprendimos ahí? Bueno, no cedimos, pero no ganamos el negocio. No ganamos el negocio. Y nuestra reputación también quedó muy hundida porque esa compañía eléctrica supo que nosotros nos habíamos negado a ayudar al otro. No tiene sentido negociar sobre posiciones. No tiene sentido de ningún tipo. Y siempre llamo cómo no ganar un contrato a este ejercicio que me sirvió de mucho. Y vamos a ver negociaciones, ejercicios prácticos muy interesantes. Uno de ellos es Laboratorios Bertain. Cada vez que ponemos este ejercicio de negociación, las personas quedan sorprendidas, quedan bloqueadas. Y siempre la respuesta final es ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de esto, ¿no? Y nuevamente es negociar sobre posiciones. Y vemos muchos ejemplos de la vida política entre Rusia y Estados Unidos, entre Egipto e Israel. Y vamos a ver un ejercicio de la Universidad de Harvard de cuál es nuestro estilo dominante en negociación. Se llama el inventario de Thomas and Kilmann. Aquí lo que estudiamos es cuál es el interés que tú tienes en ayudar al otro a conseguir sus objetivos y qué interés tienes tú en conseguir tus objetivos. Y es un estudio, son 30 preguntas y al final nos describe cómo somos en gestión del conflicto y en negociación. Es muy bueno porque nos permite saber cuáles son nuestros estilos dominantes, predominantes que tenemos y si queremos cambiar de nuestra posición que tenemos a una posición que sea mucho más efectiva. Después de la parte de posiciones, empezamos a estudiar la primera oferta que hacemos o que nos hacen, ¿no? Y hay varios ejercicios también bastante poderosos de primera oferta y varias cosas a tener en cuenta, muy fáciles, ¿no? Es lo máximo que puedes conseguir, es lo máximo. Y lo mínimo que va a conseguir. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos una primera oferta, tiene que ser lo suficientemente retadora y lo suficientemente amplia que nos permita movernos poco a poco y realizar concesiones. Lo mismo que la otra parte. Porque si no es como si estuviéramos negociando sobre posiciones. Yo recuerdo en una de las compañías donde estuve, teníamos una demanda de clientes brutales
pedidos prácticamente para 2 años y nos presentó el comité de oferta, el comité de empresa, una propuesta inviable, pero nos iba tan bien, estábamos generando tantísimo dinero que dijimos, venga, no podemos perder ni un día, ¿no? Y firmamos lo que nos pidió, porque estábamos muy bien, generábamos dinero muchísimo, la gente muy bien pagada, todo, y dijimos, no podemos parar. 100% de productividad, incluyendo nuevos equipos, máquinas, instalaciones, etc. ¿Qué fue lo que pasó? La otra parte dijo, oiga, tenéis que tener tanto que lo habéis aprobado sin ni siquiera mirarlo. Vamos a seguir pidiendo más. Resultado final. 1 año después tuvimos que cerrar la empresa. Si nos presentan una oferta, hay que negociar. Hay que negociar, porque si no, la otra parte va a pensar, Dios mío, me he quedado corto. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos de ese tipo, de la importancia que tiene. Y también una cuestión, tu primera oferta hace un anclaje en la otra parte. La otra parte, cuando le decimos, el precio es 14, dicen, Dios mío, me han dicho 14, yo esperaba que iba a ser 8, me habrá equivocado, no tendré los datos correctos, ¿será cierto lo que me está dando? Vamos a hacer varios ejemplos y debemos hacer nosotros la primera oferta o la otra parte, y cuándo es mejor hacerlo, ¿no? Y vamos a complementarla con varios ejercicios a lo largo del programa. Después de la parte de primera oferta, vamos a hablar de las propuestas. Es lo que ya realmente se negocia, ¿no? Y cómo tenemos que hacerlo paso a paso, poco a poco. Muchas veces solemos negociar, mira, hago una reducción aquí y el otro te responde sí o no, y si tú me haces una reducción allá, tenemos que negociar por paquetes. Mire usted, el paquete nuestro se compone de A, B y C, y tenemos otra propuesta que es C, D y E. ¿Sí? Pero son propuestas que se compran en su totalidad, si no, las retiramos. Y cuando negociamos sobre paquetes de propuestas es muchísimo más interesante y las negociaciones suelen generar un mayor valor añadido para las dos partes. Vamos a ir viéndolo a lo largo del programa. A veces también cuando hacemos nuestras propuestas nos rechazan lo que nosotros creemos que son nuestras legítimas propuestas, ¿no? Y a veces lo que parece irracional por la otra parte puede ser simplemente ignorancia o falta de conocimientos de la otra parte. Tenemos que educarnos ahí. O intereses que tú no entiendes. Tienes que preguntar, preguntar y preguntar. Pero por favor, no pienses que son irracionales. Es que no lo saben, ¿sí? Una gran parte de las veces, o que tú no entiendes lo que quieres. Y mire, por encima de todo en negociación, tienes que tener empatía. Y cuando tienes empatía, no le estás haciendo un favor al otro, te lo estás haciendo a ti. A ti, que eres capaz de ponerte en los zapatos del otro y pensar, sentir y actuar como el otro. Tu capacidad de seducción depende, ¿sí? Si eres capaz de pensar como el otro, ¿sí? Y no te haces un favor al otro teniendo empatía, es a ti. En propuesta vamos a realizar varios ejercicios eminentemente, como siempre, prácticos. Uno de ellos fue un caso, un ingeniero, una empresa de ingeniería en Sevilla bastante importante, donde algo que nos sucede a todos, ¿no? Creo que prácticamente, sobre todo en estas situaciones de crisis, el cliente llamó a este proveedor, una empresa de ingeniería, y le dijo, oye, estamos mal desde el punto de vista financiero, hemos tenido una reducción de precios importante por parte de nuestros clientes, nos tenéis que hacer una reducción del 10% en precios. ¿Cómo negociamos estas situaciones, ¿no? No quiere decir que vayamos a tener éxito siempre, pero ¿cuáles son las características importantes que presuponen que podemos tener éxito en estas negociaciones? Y lo vamos a analizar a lo largo del curso. Y también cómo hacer concesiones. Cómo hacer concesiones a lo largo de la negociación. Y después hablaremos sobre estrategias finales, ¿no? De qué forma comprometernos sin comprometernos, ¿no? Por ejemplo, decir, estamos de acuerdo que usted nos comprará tanto a tal precio, ¿no?
o las reglas del gran sí. Si usted reduce el precio en 14 unidades, nosotros podríamos reducir el precio en esto, esto y esto. ¿Cómo ser firmes, ¿no?, en las estrategias finales? Mire usted, tenemos que recibir un descuento de, ¿sí?, o tenemos que tener un aumento de producción de. Vamos a ver aquí un caso de negocios de López Darri Ortúa. No sé, seguramente habréis escuchado hablar de él. Este señor era el director de compras de General Motors Europa. Primero era de España, estaba en Figueruelas, después de Europa, y después llegó a ser vicepresidente de General Motors de compras. Fue el que revolucionó el mundo de las compras, asegurando volúmenes de producción a varios años a los proveedores con reducciones de precios brutales, y que después se marchó a Volkswagen y hubo VW y hubo una serie de problemas legales, etcétera, pero un negociador fuera de serie. Y hay un ejercicio de negociación que hace él, caso real, con una empresa japonesa, y el resultado final realmente es fascinante, ¿no? Y aquí vamos a estudiar en profundidad cuáles son las características de los buenos negociadores. Vamos también en esta estrategia final una lectura con después una comprensión importante, un diálogo, un debate sobre más allá del no. Es una negociación que lleva a cabo Boeing con ATT, muy productiva para ambas partes. Cómo empieza con un gran desacuerdo y cómo al final, a base de preguntas, respeto, confianza, colaboración, se llega a un acuerdo fuera de serie cuando prácticamente estaba todo cerrado. Después vamos a ver tipos de cierre, es decir, hay 4 tipos de cierre en cualquier tipo de negociación. Está por ultimátum. Este precio o nada. ¿Y cómo podemos salir de los ultimátum? Hay bastantes técnicas que nos permiten salir de una posición de fuerza y dominante de la otra parte. No quiere decir que siempre tengamos éxito, pero normalmente si aplicamos determinadas técnicas tenemos un porcentaje importante de éxito. Hemos visto, hay otra por disyuntiva, otro cierre. Mire usted, utilizamos esta serie de equipos a esta serie de precios o esta serie de equipos a este otro precio. ¿Cuál de los dos prefiere? Otra es una concesión. De acuerdo, le reduzco un 2% el precio. Y la otra es por resumen. Esta a mí realmente me encanta. Es cuando tú ya crees que el negocio, la negociación ya debe de cerrarse y empiezas tú a leer poco a poco los acuerdos que se han llegado hasta ahora. Dice, mira, si no os importa, vamos a ir viendo qué cosas hemos negociado y que estamos de acuerdo. Y mientras que lo estás leyendo, empiezas a preguntarte. Todo esto está muy ensayado en la fase de planificación. Oye, ¿esto lo dijimos? ¿Llegamos a este acuerdo? Yo pensaba que... Y normalmente se produce un acuerdo. Y después lo ideal es decirle a la otra parte, bueno, si no os importa, yo preparo un borrador que reúna las grandes líneas que hemos estado hablando, lo que hemos estado conversando por aquí, y si os parece interesante, podemos después añadir, quitar, modificar, etcétera, etcétera. Una vez que tú tienes el poder del lápiz de escribir el borrador, está puesto la forma que tú quieres, está puesto las circunstancias, está puesto todo el sentido que tú quieres conseguir. ¿Sí? Y cuando el otro después lo ve y quiere añadir algo, muchas veces está implícito ahí o no es necesario. ¿Para qué vamos a reincidir en esta parte de aquí? Y cuando nos piden eliminar algo es que parece que quieren volver a renegociar el acuerdo. Es de gran importancia que nosotros tengamos la potestad de escribir el borrador. Esas son las 4 fases de cómo cerrar un acuerdo, que es importantísimo, y cuándo hay que cerrarlo, ¿no? Y lo vamos a ver con bastantes ejemplos. Y negociaciones después del cierre. Decimos, ¿cómo es esto? Sí, vamos a poner un caso que aprendí muchísimo de uno de los negociadores que nos ayudaron, de cómo no volver a hablar sobre de la negociación. Una vez que hemos firmado la negociación, quizás las dos partes hemos quedado con cosas en el bolsillo que podríamos negociar y que podría enriquecer muchísimo el acuerdo.
cómo somos capaces, no de reabrir el acuerdo, sino de firmado, añadir otros puntos al acuerdo, ¿sí? Anexos, ¿sí? Una vez que ya está todo tranquilo, todo relajado, hemos firmado un buen acuerdo, ¿cómo podemos hacerlo mejor todavía, sin reabrir el acuerdo? Y después poner algunos ejemplos prácticos que me han sucedido de negociaciones prácticamente perdidas después del cierre, cómo hemos sido capaces de sacarlo a flote. Hablaremos también de las tácticas y trucos que se suelen utilizar nosotros o la otra parte en negociación, como son, por ejemplo, pedir ya condiciones antes de empezar el acuerdo. O esta otra que solemos decir, mi jefe lo tiene que aprobar, y quedamos como diciendo, ¿cómo que tu jefe lo tiene que aprobar? Sí, es que mi jefe lo tiene que aprobar. Y pensábamos que él tenía la capacidad o ella de firmar el acuerdo. En esos momentos es, ¿qué le decimos, no? Yo recuerdo una vez que me sorprendieron y evidentemente pues la primera vez no creía que esto pudiera pasar, ¿no? Y aprendí después, por medio de un buen compañero, de qué teníamos que hacer aquí. Hay muchas formas, ¿no? Una de ellas, y a mí la que me encanta, es decirle, oye, María, hemos estado negociando durante 3 días y sé que tu jefe evidentemente te respeta muchísimo, te considera muchísimo. Y yo no veo, María, que tú vayas a hablar con tu jefe que te diga, no, esto que tú has negociado no vale. Tiene que haber una reducción de precios del 3%, simplemente por el respeto que se te tiene en esta compañía, por la consideración que se te tiene. Y también sabemos que tú eres el próximo director de compras. Estoy seguro que no te van a mandar la plana. Y mañana cuando vengas a verme me vas a decir, María, Pedro, he podido mantener nuestra palabra, nuestro compromiso, me ha dicho que sí. Pero tenemos que tenerlo muy bien preparado todo esto. La mejor improvisación es la cuidadosamente planificada. Y vamos a hablar de muchas tácticas, ¿no? Me equivoqué en los cálculos, dividir la diferencia. Y también cuándo no negociar. Vamos a poner varios ejemplos de compras de empresa, de negociaciones cliente-proveedor. En caso de una promoción en el trabajo, cuándo no negociar una subida de salarios. Y hay un caso muy interesante de cuándo no negociar, simplemente lo comento muy rápidamente. Esto fue un catedrático de economía en Estados Unidos, tenía un pequeño campo y pues a unos 500 metros de donde él vivía había pues una parcela con muchísimo estiércol y nunca iba nadie para allá, ¿no? Prácticamente nadie. Bueno, pues un día entró en esa propiedad y cogió un par de sacos de estiércol, con la mala suerte de que llegó el propietario y le dijo, oye, ¿qué hace usted aquí, no? Y dice, bueno, usted, perdón, he entrado a coger estiércol, pensaba que no había nadie, tal. Bueno, pues había 2 alternativas. Disculparse o hacer de economista. Y él cogió el lado de hacer de economista. Y le dijo, mire usted, el valor de este estiércol son 20 euros, le ofrezco 40 euros. Y la otra opción era disculparse, alegar ignorancia, reparar el daño que había hecho. Sí. Y eligió la primera, hacer de economista, ¿no? Y se equivocó, porque su banda era muy débil. Si no hay acuerdo, ¿qué podría haber? Problemas legales y ridículo público, ¿no? ¿Y qué sucedió? El man de la otra parte era muy fuerte, la mejor alternativa, un acuerdo negociado. Si no llega a un acuerdo, llama a la policía. Y llamó a la policía. La policía vino y lo denunció por entrada ilegal, por robo, sí, por destrucción malintencionada. Sí, seguimos hablando de estiércol. Salió publicado en toda la prensa, ¿no? Sí, ¿cuándo no tenemos que negociar? Hay veces que no podemos negociar, ¿sí? Y tenemos que saber cuáles son. Vamos a poner ejemplos muy prácticos desde el punto de vista de empresa. Y sobre todo incidiremos muchísimo en las negociaciones de ganar-ganar. Mire usted, tenemos que ganar las 2 partes. Sí, vamos a poner ejemplos vamos a hablar sobre todo del principio de negociación de Harvard, de William Ury y Roger Fisher, que fueron los que sacaron la negociación basada en principios de Harvard, que las 2 partes tenemos que ganar más de lo que queremos conseguir con nuestros intereses, no en posiciones, ¿no? Y vamos a poner ejemplos, uno muy práctico, de un jugador y un equipo
de fútbol, el jugador quiere ganar una cantidad de dinero determinada y el equipo no puede pagar más de una cantidad determinada y al final todo el mundo que hace este ejercicio ve que podemos conseguir muchísimo más de lo que tú quieres que lo que el otro quiere. Cuando los dos somos capaces de aportar ideas, sugerencias, alternativas, opciones, para que yo y que tú ganemos. El objetivo es que las dos partes tenemos que ganar más de lo que queremos, ¿no? Y haremos algunos ejercicios, por ejemplo, muy prácticos de costes laborales que me han pasado. Uno de ellos, yo recuerdo que teníamos un sindicato que realmente nos traía por la calle de la amargura, era el presidente del comité de empresa, un determinado sindicato. Y había otro sindicato que era bastante negociador, había entrado una persona nueva y evidentemente era con el que nos gustaría realizar las futuras negociaciones para la continuidad de la compañía. Teníamos más de 6.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona se presentó, de este sindicato, se presentó diciendo que como mínimo iba a conseguir un 15% de subida salarial, cuando el IPC estaba en el 2%. Y además, para todavía darle mayor credibilidad a su propuesta, trajo un papel notarial diciendo que tanto él como toda su sección sindical dimitirían si no eran capaces de conseguir el 15%. Al final fuimos capaces de llegar a un acuerdo donde las dos partes conseguimos más de lo que queríamos. Y vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver que lo podemos hacer. Nuevamente, esto se basa en 4 características. La negociación ganar-ganar de Harvard, que vamos a aplicarlo bastante durante el curso. Persona, separar la persona del problema. Intereses, opciones y criterios objetivos, ¿no? Y vamos a ver también, para terminar, cómo mejorar nuestras condiciones sin incrementar costes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces con tus clientes cuando no estás negociando? Aquí es cuando yo incido mucho a las redes comerciales. Aquí es donde ganamos los negocios futuros. No lo ganamos los negocios futuros cuando cada año nos sacan a cotizar por los productos o cuando hay una emergencia o cuando necesitamos. No, ganamos nosotros a nuestros clientes es cuando no estamos negociando, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las negociaciones que tuvimos con un cliente muy duro, era que y todos los años nos conseguía sacar un porcentaje importante y nos dejaba nuestro profit prácticamente a cero. Era que una de las veces fuimos a verlo y le dijimos, cuando no estábamos negociando, digo, mire, hemos mejorado nuestra línea de robotización, hemos mejorado nuestros procesos de Lean Manufacturing, hemos también durante este año implementado 6 Sigma y como consecuencia de ello el precio que era de 10 euros por pieza, lo hemos podido bajar, nuestros costes podemos repercutírselo también para usted. Y esto ha sucedido desde hace 2 meses. Desde hace 2 meses vamos a bajar el precio de 10 euros pieza a 9,70. ¿Sí? Y aquí le traigo el cheque por el valor de estos 2 meses que hemos generado. Se quedó totalmente blanco. Lo agradeció y vio que éramos socios, ¿no? Desde entonces ganábamos todos los años y si había que hacer cualquier modificación nos llamaba, ¿no? Es decir, ¿qué haces con tus clientes cuando no estás negociando? Ofréceles en ese momento un mejor precio, una mejor calidad, una mejor distribución, porque ahí es donde lo ganas. No lo ganas cuando te piden nuevamente una oferta, no. Son los momentos de la verdad y son esos. Hablaremos si nos han cogido una mentira, cómo salir de ello, cómo anticiparnos a las mentiras y engaños, cómo salvar la cara del otro. A veces estamos negociando con nuestros clientes, nos hacen un ultimátum y nos dice 14 o nada. Y somos capaces en nuestras negociaciones de sacarlo de ahí y al final lo hemos conseguido por 11, ¿no? ¿Cómo salvamos la cara de nuestro adversario? ¿Cómo somos capaces de decirle que quien ha ganado ha sido él? ¿Cómo le damos datos para ello? Pero no podemos salir de allí, ¿sí? Sabiendo que él ha conseguido, pedía 14, ha salido 11 y al final le ha firmado. Tenemos que reafirmarle su autoestima, su autoconfianza, su autorrealización, ¿sí? Su automotivación, diciéndole que él ha ganado, dándole datos, ¿no?
desde una posición de debilidad. A veces lo que nos sucede es que cuando vamos a negociar con las grandes compañías o compañías muy potentes que están facturando centenares de miles de euros y nuestra compañía es bastante pequeñita, somos capaces. Quizás estamos negociando desde una posición de inferioridad, de debilidad. ¿Cómo somos de hacer frente a esa posibilidad, ¿no? Sí, y poder ganar acuerdos? Hay otra muy interesante, hay muchas condiciones para aumentar los costes, ¿no? Estudios de la Universidad de Santa Cruz en Estados Unidos de cómo hacer hincapié en lo que pueden perder si no negocian con nosotros. Esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si llamamos a una empresa de aislamiento de hogares, ¿no? a que nos haga un presupuesto sobre cuánto nos costaría aislar nuestra casa, si nos dice, pues mire, aislar la casa, si usted aísla la casa, usted se ahorrará todos los meses 60 euros. ¿Qué tiene más poder? Eso puede decir, mire usted, si usted no aísla la casa, usted perderá todos los meses 60 euros. ¿Sí? Lo mismo sucede en negociaciones, ¿no? En negociaciones puede ser de que en el último momento sepamos que lo vamos a perder. ¿Sí? Lo que podemos hacer, si es verdad, evidentemente, si tenemos esa propuesta de valor, decir, mire usted, con el cliente que usted me está hablando, con el proveedor que usted me está hablando es muy bueno, es fuera de serie. ¿Sí? No se lo discuto. Estamos en el ranking entre los dos mejores o entre los tres mejores. Mire usted, pero también, nunca hay que decir la palabra pero, y también usted sabe que este proveedor no le da 6 sigma. Y sabemos la importancia que tiene para usted 6 sigma y cómo se sentirá el departamento técnico si no tiene un 6 sigma, un proveedor 6 sigma. Y nosotros sí se lo podemos dar, pero la otra parte no. Tiene un poder enorme, solamente podemos decirlo una vez, solamente podemos decirlo al final, solamente lo podemos decir si vemos que vamos a perder el negocio. Pero son herramientas que a veces no tenemos y que pueden hacer que ganemos la negociación. Y hay otra, la más importante. Cuando nos dicen que no a nuestra oferta, muchas veces no hacemos nada, ¿no? Hay muchísimas herramientas para cuando nos dicen que no, nunca conformarnos. Tenemos que conformarnos con un sí o por qué no. Pero nunca, nunca, nunca decir, bueno, me han dicho que no. Esto es un breve repaso y, como digo, es eminentemente práctico el seminario. Tenemos más de 20 casos de negocios para resolver entre los asistentes y hablar de temas eminentemente prácticos y después sacaremos la parte conceptual, ¿no? Pero lo que queremos dar son experiencias, habilidades, que si somos buenos en negocios, potenciar, y si creemos que no, cómo ver que evidentemente si tenemos herramientas de negociación desde el punto de vista personal y profesional podemos sacar grandes ventajas, sobre todo en negociaciones de ganar-ganar, ¿no? Por mi parte, nada más. Si hay las preguntas, por favor, creo que Carlos las va a gestionar. Carlos, no te oímos. No te escuchamos, Carlos.
Sí, Carlos. ¿Me oyes ahora, Pedro? Ahora sí. Ahora sí, vaya, lo Ahora sí, siento. Carlos, gracias. Perdonadme, ha sido algún problema técnico. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la ponencia y por compartir tus experiencias y conocimientos profesionales dentro del ámbito de la negociación con nosotros. La verdad que ha sido un placer poder haber disfrutado de este webinar, que aunque de una manera somera, pues nos ha permitido mejorar nuestros conocimientos en habilidades de negociación. Os invito a todos aquellos que queráis profundizar en los aspectos que ha comentado Pedro durante el webinar, a participar en el curso que comienza el próximo 1 de junio, habilidades de negociación comercial para ingenieros. Antes de dar el paso al turno de preguntas, os animo a que escribáis vuestras dudas y preguntas bien abriendo el micrófono o escribiéndolas directamente a través del chat. Me gustaría romper el hielo, Pedro, lanzándote una pregunta. En relación a lo que comentaste sobre los estilos de negociación y las características de los buenos negociadores. Yo creo que a nivel social se dice que hay personas que tienen una habilidad natural para la negociación y que son buenas negociadoras, y generalmente suelen ser personas con unas características pues que suelen ser extrovertidas, suelen ser empáticas. Es decir, parece que la sociedad divide un poco a las personas entre las que son buenas negociadoras y malas negociadoras. ¿Qué hay de verdad en esta creencia y cómo puede ayudar la formación en habilidades de negociación, como este curso que vamos a impartir a partir de junio? ¿Cómo puede ayudar este tipo de formación a mejorar nuestro perfil comercial independientemente de nuestras habilidades innatas? Sí. Vamos a ver, cuando hablamos de características de los buenos negociadores, las técnicas que se pueden Lo que sí hay una cuestión importante. Si yo no soy una persona empática, y la empatía es fundamental, ¿puedo mejorar mi empatía? Por supuesto que sí. Si estás en un nivel 3 sobre 10, puedes llegar a 6, 7, 8, pero no vas a llegar a 9 o 10. Si eres una persona de que cuando estás en una negociación, en los momentos duros, tu corazón late a 140 pulsaciones por minuto, te pones rojo, nervioso, las manos te tiemblan. ¿Puedes mejorar? Sí, puedes mejorar, pero no vas a hacerlo excelente. Lo que sí podemos conseguir en todas las áreas es mejorar las características claves. Pero si nuestras habilidades empiezan en un nivel muy básico, no vamos a llegar a la excelencia. Pero sí, evidentemente, mejorarlo muchísimo. Y, de hecho, una de las cuestiones que hacemos son una serie de test características de los buenos negociadores, de cómo pasar de nivel, por ejemplo, 4 a nivel 7, con un plan de acción lo hemos llevado a cabo y se ha cumplido, o pasar de un nivel 3 a un nivel 8, ¿no? Todo esto es manifiestamente mejorable. Hay una parte importante que es una cuestión genética, ¿no? O una cuestión de talento. Si hablamos en fútbol, Messi, por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo. Podemos decir, ¿todo el mundo puede llegar al nivel de Messi o Cristiano Ronaldo? La verdad es que no. Y no es una cuestión de entrenamiento, no es una cuestión de horas, de dedicación, es una cuestión de talento natural, ¿sí? Y eso es una parte genética. Todo lo demás es fácilmente entrenable. Todo lo demás es fácilmente desarrollable y podemos significativamente mejorar nuestras habilidades de negociación. Vale, gracias, Pedro. Pues nada, damos ahora un minuto para aquellas personas que quieran trasladarnos sus preguntas. Por lo que veo en el chat, Francisco, Cristina, Pablo, la verdad que reiteran sus agradecimientos al ponente por la presentación. Nos comentan que realmente interesante y muy bien explicado. Interesante, nos pregunta también, bueno, Ana, sobre el curso, si realizaremos alguna sesión presencial
En el futuro, pues bueno, de momento el curso primero que vamos a lanzar es online por las circunstancias sanitarias particulares en las que nos encontramos, pero sí que la idea es a un futuro pues poder sacar este curso más en modalidad igual workshop o seminario intensivo en formato presencial para contar aquí con Pedro. Nos pregunta también Jesús Martínez, cuando solicitas un precio y te contestan que hagas tú la oferta, ¿cuál es la ventaja? Muchas gracias. Sí, lo que hemos hablado anteriormente, la primera oferta. Es decir, lo que tenemos que... Normalmente el cliente siempre te dice, ¿cuál es la oferta que me haces? No lo suele hacer nunca el cliente. Lo que tenemos que hacer es una oferta que sea lo suficientemente apartada del resultado final y también que la podamos defender esa oferta sin que parezca desmesurada. Por ejemplo, supongamos que estamos vendiendo el pack de yogur de 4 unidades, un precio normal en el mercado son 2 euros. Si vamos de principio a negociar sobre 2 euros, nos van a sacar muchísimo más. Nos van a reducir el precio bastante más. Pero podemos poner un precio inicial a lo mejor de 2,60 y entra dentro de los márgenes de la negociación. Pero tenemos que saber por qué el 2,60. Oiga, mire usted, estamos trabajando con una ONG, estamos utilizando materiales totalmente sostenibles, es de agricultura ecológica todo lo que estamos utilizando. Estamos dando datos para poco a poco irnos acercando al precio de mercado 2,05. Si ponemos una oferta muy cercana a la final, automáticamente sabemos que vamos a tener que ceder mucho. Nuestra primera oferta tiene que ser también un anclaje, que la otra parte diga, ostras, yo no me esperaba esta oferta. ¿Por qué me está haciendo esta oferta tan difícil? ¿Es que no he considerado yo algo? Sirve para hacer un anclaje. Por ejemplo, si yo hago una pregunta a todos vosotros y pregunto, mira, pues el salario de los directivos de empresa, los bonus de los directivos de empresa es un 90% superior a los empleados de... os puedo asegurar que prácticamente el 90% de nosotros decimos que es verdad y si pregunto si no es verdad cuánto creéis, me decís alrededor del, si no el 90, el 88, el 80 o el 95, pero gira alrededor de esa cantidad. Hacemos un anclaje. Lo mismo pasa con tu primera oferta. Haces un anclaje. Tienes que saber que tu primera oferta tiene que ser lo suficientemente retadora y difícil de alcanzar para la otra parte, pero que también la otra parte pueda decir, me habré equivocado en algo. Siempre, si somos proveedor, nos van a pedir la primera oferta. Bueno, pues nada, teniendo en cuenta que los problemas de conectividad de Pedro persisten, vamos a dar por cerrado el webinar, pediros disculpas por estos fallos de conectividad. Muchas gracias a todos los participantes por conectaros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y muy fructífero en cuanto a los aprendizajes sobre negociación que podáis haber extraído de este webinar. Daros un saludo, nos vemos en el siguiente tarde y desearos un buen día. Gracias.